Justo ahora que la Eurocopa se va a poner buena, les voy a arruinar la película porque con mis siempre atinadas predicciones les voy a decir qué es exactamente lo que va a pasar. Si están viendo este video a finales de junio, felicidades porque son de los primeros 100,000 entre los millones que verán esto cuando acabe la Eurocopa y el mundo se dé cuenta que hubo un tipo en su canal de YouTube que le atinó absolutamente todo. Bueno, empecemos con Alemania en contra de Dinamarca. Alemania, la sensación es que ha ido de más a menos. Lo que pasa es que lo tuvo muy fácil contra Escocia en la inauguración y en sus últimos dos partidos ha brillado cada vez menos. De todas formas, no tiene un rival como para ponerlo a prueba. Vamos a ver a Alemania en cuartos de final, pero ya hablaré de eso. En octavos de final, Dinamarca es un equipo falto de creatividad, peleón, que le va a complicar la vida. Pero si Alemania no va a tener, que es su principal preocupación, a Jonathan Tah suspendido y quizás tampoco a Rüdiger lesionado, Dinamarca no me parece, con todo y Højlund, que sea una amenaza. Es un equipo con muy poca creatividad. Es verdad que llegó a semifinales la Eurocopa pasada, pero también es verdad que desde entonces no ha ganado un solo partido importante. Me refiero a Copa del Mundo, no ganó uno solo en la fase de grupos, quedó eliminado. Y ahora en la Eurocopa tampoco ganó, empató los tres y bien empatados. No fue superado, pero tampoco fue superior en ninguno de los partidos en este bastante triste grupo en el que estuvo junto a Inglaterra y Eslovenia y en el que los tres acaban pasando y dejando fuera a Serbia. Pasa Alemania, no holgadamente, pero tampoco me parece que con demasiado sufrimiento. Si le creemos al ranking FIFA, y les sugiero de corazón nunca creerle, Georgia es la selección número 74 del mundo, por lo tanto su nivel es inferior al de Cabo Verde, Uzbekistán o Jordania. La realidad es que hizo una muy mala eliminatoria rumbo a la Eurocopa. Le tocó el grupo de España, precisamente, y de Escocia. Escocia, que hizo una Euro horrible, logró el doble de puntos en la eliminatoria respecto a Georgia. 17 puntos de Escocia, 8 para Georgia, que prácticamente solo le ganó a Chipre. Y contra España, su próximo rival en los octavos de final de la Eurocopa, España metió 7. 7-1 quedó ese partido, jugado hace 9 meses, en septiembre. Ahora, Georgia es una selección que venía a ser una Nations League brillante. Por eso, a pesar de su mala clasificación en el camino a la Euro, logró un boleto a playoffs vía Nations League y de manera sorprendente consigue uno de los últimos boletos a la Euro, donde no solamente clasifica, sino que juega muy bien. Juega realmente bien desde el primer partido, un encuentro que nadie quería ver y quien lo haya visto sabrá que no estoy mintiendo. Fue el más divertido de la fase de grupos de la Eurocopa. Turquía contra Georgia. Lo acaba perdiendo Georgia, pero fue un partidazo y es demasiado escandaloso el marcador 3-1 porque Georgia mereció más. Y en el segundo partido vuelve a tener mala suerte Georgia, porque más allá que definitivamente no fue mejor que República Checa, sí que va 1-1 el encuentro y en el último instante Georgia tiene un 1 contra 1 y lo falla, que habría significado la clasificación a octavos de final, que de todas formas obtuvo porque nunca se derrumbó el equipo de Gvicha Kvaratskhelia y le gana de manera contundente a Portugal. Portugal con Cristiano Ronaldo y 10 suplentes, o con Cristiano Ronaldo, el portero Diego Costa y 9 suplentes, si quieren que sea más preciso. Y que España también jugó con suplentes en contra de Albania. Y Albania hace un gran partido contra España, pero no le alcanza, ¿verdad? Es decir, aún los suplentes de Portugal eran muy favoritos contra una selección como Georgia. Dicho todo esto, claro que España es la gran favorita en este partido, que encuentra al cuadro que mejor jugó lejos en la fase de grupos contra la historia más fascinante de esta Euro. Uno contra otro hay muy poco que analizar. Claramente España es ultra favorito. Portugal contra Eslovenia. Pasan las Eurocopas, los mundiales y nos sigue decepcionando Portugal. Van creciendo sus jugadores a nivel de clubes, pero no lo hacen a ese mismo ritmo con selección nacional. Y parecía que el problema era Fernando Santos, porque había un obvio cortocircuito entre la idea conservadora de un técnico como Fernando Santos, que era muy válido para la Portugal 2016,
que no tenía talento, que tenía a Cristiano Ronaldo, pero que tenía a Quaresma y a Nani y poco más, con el surgimiento de Bernardo Silva y Bruno Fernández y Rafael Leao, etc. Parecía que se quedaba corto y que no tenía la propuesta ideal para poder gestionar de mejor manera el talento a disposición de la selección portuguesa. Y llega un técnico que parece que sí es el idóneo, por lo menos porque es mucho más ofensivo. Sin embargo, Portugal sigue siendo un equipo que deja todo hasta el último minuto, como le ocurrió en su presentación contra República Checa. Es verdad que solventó su clasificación bien en el segundo encuentro contra Turquía, pero al tercer partido ya huelen las dudas, aunque sea con suplentes, como ya dije, no puedes permitirte bajar tanto el listón como para perder en contra de Georgia y dejar tantas dudas, ¿no? Cristiano Ronaldo al final parecía que era un grupo ideal para que marcara muchos goles, o por lo menos más de uno. No acaba anotando tampoco Cristiano Ronaldo ni contra República Checa, ni contra Georgia, donde fue titular, el único él y el portero Diego Costa, ni tampoco en el segundo partido en el que Portugal sí pudo jugar de manera adecuada, llamémoslo así, en contra de Turquía. Aún así, es el favorito en esta eliminatoria contra Eslovenia, que empató sus 3 partidos, a eso se limitó, avanzó a octavos de final, pero que no debería oponer demasiada resistencia a una Portugal que eso sí ha de mejorar mucho para que justifique a aquellos que seguimos apostando al inicio o antes de que empezara esta Eurocopa por llamarla una de las grandes candidatas a ganarla. Tiene que ser mucho más agresiva, tiene que dejarse de dudas Roberto Martínez entre jugar con línea de 3, que le encanta, pero Portugal no es para jugar con línea de 3 centrales. Si algo no tiene Portugal es centrales, por algo Pepe, que lo está haciendo muy bien por cierto, pero a los 41 años sigue siendo insustituible, y además al jugar con un central extra tienes que sacrificar a un mediocampista, que es tu fuerte. Roberto Martínez empezó jugando con línea de 3 el primer partido, el único que lo jugó bien lo hizo con la línea de 4, que es la que debería usar, y el tercer partido con suplentes se experimenta otra vez con la línea de 3 centrales, que le encanta, pero que tiene que olvidarse de ella. La Eurocopa no es para hacer experimentos y no me ha gustado hasta ahora para nada el trabajo de Roberto Martínez en ella. Francia-Bélgica, qué partido, ¿no? En teoría tendríamos que estar súper ilusionados por la calidad de futbolistas que veremos en el campo, porque se trata de la reedición de las semifinales del Mundial de Rusia 2018 y porque frente a frente se topan la selección número 2 contra la selección número 3 del ranking FIFA. Pero en el mundo real, no en el mundo FIFA, son dos selecciones enfermizamente conservadoras y conformistas. Por algo se enfrentan tan pronto en esta Eurocopa, tras haber quedado segundo lugar de grupo. En el caso de Francia se entiende un poco más, porque es la fórmula que le ha llevado a Didier Deschamps al éxito. La ley del menor desgaste, y cuando juegas así, cualquier error te cambia los planes. Y cuando Dayot Upamecano es titular, el error siempre sobrevuela durante 90 minutos, y ocurrió contra Polonia, un partido que lo tenía aparentemente controlado. Penal, Lewandowski anota y Francia pierde el primer lugar de grupo, y con ello la oportunidad de quedar aquí, ¿no? En este camino rumbo a la final. Pero lo de Bélgica es mucho peor, porque cuando Bélgica juega su partido en contra de Ucrania, ya sabe cómo está constituido el bracket, a diferencia de Francia. Sabe que, para empezar, puede evitar a Francia en octavos de final si le gana a Ucrania, y que después, viendo un poquito más lejos, tiene un camino mucho más despejado. Ya no digo para llegar a la final, porque Bélgica ilusiona muy poco, pero sí para trascender mucho más allá de lo que invitaba esta selección, que yo era muy pesimista con ella, pero al menos en un grupo donde le tocó Eslovaquia, Rumania y Ucrania, yo creí que iba a quedar primer lugar de grupo. Y tenía no solamente esa gran oportunidad de tener un grupo asequible para quedar primero, sino por cómo se dieron los resultados en los grupos anteriores, que ya se habían jugado cuando Bélgica jugó su último partido en la última jornada de la fase grupos. Bélgica ya sabía perfectamente lo que le esperaba en caso de ganarle a Ucrania y lo que se habría tenido que topar en caso de no ganarle a Ucrania. Apostó por no perder, porque perder habría significado quedar fuera en la fase de grupos, y Bélgica se conformó con empatar contra Ucrania. Ni siquiera es que no haya podido, es que no quiso. Esa es la gran diferencia entre por qué Bélgica está aquí
y por qué Francia acabó acá. Francia es el gran favorito. Bélgica es una selección que tiene gran potencial, tiene futbolistas que hemos visto muy poco, que podrían cambiar la dinámica de este equipo. Openda podría meter los goles que no mete Lukaku. De Titillari le podría ayudar un poquito a Kevin De Bruyne, que está solísimo. Realmente tiene mucho más esta selección de Bélgica, pero Tedesco no quiere utilizarlo. Así como no quiso ganarle a Ucrania, tampoco quiere utilizar a aquellas piezas que puedan elevar el nivel de una selección que debería competir mucho mejor con Francia de lo que creo finalmente lo hará. Rumania, es Rumania el que ocupa el lugar que debería ocupar la selección de Bélgica, porque tiene el liderato de grupo tras el cuádruple empate, la diferencia de goles que sacó desde el primer partido, cuando sorprendió a Ucrania 3-0, y luego, si bien perdió contra Bélgica, empató contra Eslovaquia porque era lo que le convenía a ambos, y de esta manera Rumania tiene un rival mucho más sencillo, aunque se llame Países Bajos y aunque claramente sea favorito. Qué suerte tiene Ronald Koeman, eso hay que reconocérselo, igual que Gareth Southgate. Países Bajos iba a jugar en contra de Inglaterra. La única manera en la que Países Bajos, como tercer lugar de su grupo, detrás de Austria y de Francia, la única manera en la que habría evitado a Inglaterra en octavos de final era si Portugal perdía en contra de Georgia en la última jornada, algo que nadie esperaba y que acabó sucediendo. Georgia arrancó el tercer lugar de grupo y con ello cambió la configuración de los cruces, y ahora Países Bajos se enfrenta, por supuesto, a una selección mucho más óptima también para ellos, como es Rumania, que después de esa gran exhibición en contra de Ucrania, sobre todo por el resultado, ¿no?, que fue maravilloso, luego fue mucho más acorde a lo que cualquiera habría esperado de esta selección de Rumania, que sí tiene talento, pero el justo, el que tiene mucho talento y no utiliza, es Ronald Koeman. Es desesperante ver cómo castra a su selección y no se beneficia de la dinámica, la inercia de futbolistas que fueron tan importantes en sus equipos a lo largo de la temporada, como Jeremy Frimpong en el Bayer Leverkusen, al que le ha dado muy poquitos minutos, o Madsen en el Borussia Dortmund en la segunda vuelta, el lateral izquierdo, que tampoco juega nunca. Ni hablar de Joshua Zirkzee, que ni siquiera lo había convocado, después lo llama de última hora por las lesiones, que ya estaba en Disneylandia, pero no le ha dado chance ni tantito para probar ante la ineficacia de Depay o de Weghorst, que es un jugador que lo hizo muy bien, que fue la revelación del equipo revelación en la Serie A del Bolonia, que se metió a la Champions League, pero Ronald Koeman no se entera, no se quiere enterar del nivel de sus jugadores. El caso de Mickey Van de Ven en defensa, yo no me explico cómo juega De Vrij con tanto talento que tiene. Te entiendo que juegue De Ligt junto a Van Dijk, lo que no te puedo entender es que Van de Ven esté en la banca junto a De Ligt y que por la izquierda juegue Ake cuando tienes a Madsen. En fin, son muy malas decisiones desde el planteamiento, desde el 11 y luego a la hora de gestionar los partidos en los que Países Bajos va de bajo a mucho más bajo. Debería ganarle de todas formas a la selección de Rumania porque es un rival a todas luces ideal. No quiere decir que va a ser fácil, pero sí ideal para una selección que tiene mucha suerte como la de Ronald Koeman. Austria. Si una selección ha brillado en esta fase de grupos, además de España, esa es Austria. Y eso que empezó perdiendo contra Francia, pero dejando muy buenas sensaciones que después confirmaría en sus partidos contra Polonia y Países Bajos, hasta quedar en primer lugar y ocupar el puesto que en teoría le correspondía a Francia y por lo tanto, como he insistido, tener un camino bastante promisorio para llegar tan lejos como pueda esta selección, que de antemano no se va a encontrar a grandes amenazas en el camino, empezando por la selección turca, a la que ya le ganó 6-1 hace 3 meses en un partido amistoso. Ha sido una gran Eurocopa de Austria, pero también fue una gran fase de grupos camino a esta Eurocopa, y unos partidos amistosos como aquel contra Turquía que ya avisaban que esta selección podía ser bastante temible, y lo terminó siendo. Una selección basada en la Bundesliga alemana, porque también tiene jugadores de la Bundesliga austriaca, pero el grueso del equipo titular juegan en Alemania y ha sido una gran temporada para la Bundesliga. El invicto de 51 partidos del Bayer Leverkusen, la presencia del Borussia Dortmund en la final de la Champions, y ahora esta selección austriaca
que tiene a tantos futbolistas determinantes en la liga alemana. Y eso, que David Alaba del Real Madrid está lesionado y no pudo ser convocado. Lo mismo que Xaver Schlager, mediocampista del RB Leipzig, que debería ser fundamental en esta selección y tampoco se le ha echado de menos. Konrad Laimer ha tenido muy poquitos minutos, el polivalente jugador del Bayern Múnich, porque al final Baumgartner, Marcel Sabitzer y compañía han ejecutado perfectamente el plan de Ralf Rangnick, que no puede mostrar en el Manchester United lo buen entrenador que es, pero vaya que de sobra lo ha hecho con esta selección austriaca, que es favorita, por supuesto, en el partido de octavos de final. Muchos creen que Inglaterra es la gran decepción de lo que llevamos de Eurocopa, y yo creo que para estar decepcionado primero hay que tener una expectativa alta, y quien tenga expectativa alta del juego, no de los resultados, pero del juego de la selección inglesa, es que la ha seguido poco o que fundamenta sus ilusiones en mera esperanza y no basado en lo que se ha visto hasta ahora, un proceso largo de Gareth Southgate en donde no hay excusas. Normalmente un entrenador puede argumentar falta de trabajo, o sea, de tiempo, o falta de materia prima, es decir, futbolistas. Si algo le sobra a Southgate, son buenos futbolistas de dónde escoger a sus seleccionados y tiempo para generar algo mucho mejor de lo que tenemos ahora. Pero Inglaterra avanza en primer lugar de grupo, a diferencia de los casos ya establecidos de Francia o de Bélgica. Queda en primer lugar y tiene un camino despejado, empezando por Eslovaquia. Le iba a tocar Países Bajos porque le estaba ganando Georgia a Portugal, pero hasta eso le salió bien al equipo de Southgate, que tiene, como le pasó en el Mundial de 2018, un camino bastante despejado comparado con el otro camino, ¿no? El que tengo aquí a mi lado derecho. Este camino no está libre de problemas porque el propio equipo de Inglaterra no está sobrado como para ganarle con facilidad a ningún contrincante, pero con la limitación de riesgos que tiene este equipo, me parece que va a ser suficiente. Hemos visto una Inglaterra muy similar a la del Euro pasada, que se metió hasta la final y casi la gana, se fue hasta los penales. Yo no veo una gran diferencia, honestamente, y creo que Eslovaquia es un equipo que ya hizo bastante, que se beneficia de que clasifican demasiados a los octavos de final de la Eurocopa, que no trae demasiado, que ha hecho lo que ha podido, que ganó su primer partido y que por lo tanto está ahora mismo en octavos de final, pero que no debería ser amenaza para Inglaterra. La amenaza para Inglaterra es la misma Inglaterra, pero si va a caer, no va a ser contra Eslovaquia. Quizás en el partido en el que tengo más dudas es en este, Suiza contra Italia. Muy parejo, aunque no debería serlo. Italia no por historia, sino por plantel también. Tiene muchos más recursos que Suiza, pero a Suiza hay que reconocerle lo bien que lo hace en estos torneos. No solamente clasifica siempre, sino que se mete a octavos de final siempre. Y cuando digo siempre, es siempre. Octavos de final en Rusia 2018, pero antes también en la Euro 2016 y antes en Brasil 2014 y después en la Euro 2020 y recién en Qatar 2022 y siempre con Ricardo Rodríguez y con Granit Xhaka y con Xherdan Shaqiri, y el equipo al que no le sobra nada sigue cumpliendo el objetivo no solamente de meterse a los grandes torneos, que ya tiene su mérito, sino que además a octavos de final. Luego suele no dar ni un paso más, pero por ejemplo en la Euro pasada Suiza venció a Francia en octavos de final con aquel penal que falla Kylian Mbappé ante Jan Sommer. Y Jan Sommer debe ser un hombre clave. Hasta ahora no ha aparecido demasiado en esta Eurocopa, pero sabemos que cuando tiene los reflectores encima, el portero suizo suele brillar. Y ahora contra Italia, la Italia de tantos de sus compañeros en el Inter, puede ser el momento en el que se encuentre la squadra azzurra con una pared, una pequeña pared llamada Jan Sommer. Ha sido decepcionante lo de Italia. Yo tenía muchas más expectativas, no solamente porque España le pasa por encima, sino que en el primer partido Albania se va muy pronto arriba en el marcador. Italia remonta, juega bien la primera parte contra Albania, pero la segunda no le empatan de milagro. Y gracias a Donnarumma, Italia vive. Y en el último partido otra vez Donnarumma fue espectacular para mantenerlos con vida, hasta que la selección croata en el penúltimo segundo, como ya le había pasado contra Albania, le cae un gol, aparece Saccagni, buena jugada,
e Italia se mete a octavos de final. Y sabemos lo que es la historia de Italia, lo que le cuesta la fase de grupos, pero también sabemos que si no matas a Italia en la fase de grupos, luego es muy dura de matar, aunque ahora mismo no veamos demasiados argumentos más que el potencial de los 11 que pueda sacar Spalletti y el potencial del propio técnico, que hasta ahora ha tenido muchas dudas, que empezó con la línea de 4 tradicional, que en el último partido, para sentirse más seguro, se quiso proteger con 3 centrales, no salió, volvió a modificar, sentó a Chiesa, lo tuvo que meter en el segundo tiempo, y de milagro Italia logró eliminar a Croacia y estar aquí en octavos de final, del lado más débil, claramente, de la mitad más débil del cuadro. Por lo tanto, Italia podría llegar lejos, pero antes tendrá que eliminar a una Suiza que no se lo va a poner fácil. Yo veo que se van a ir a tiempo extra. Me quedo con que gane Italia, pero va a ser muy complicado. Aquí ya empezamos con ficción, pero no podrán negar que están chulos los cuartos de final que propongo. Y el más seguro de todos, no me imagino honestamente a Dinamarca y menos a mi querida selección de Georgia evitando el duelo de cuartos de final entre Alemania y España. Mi sensación es similar al cruce que se podía anticipar o que se anticipa prácticamente en cada Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid antes de que se encuentren en la final. Sería, por lo visto, en la fase de grupos, por el potencial de ambos equipos, la final ideal. Pero se ha visto muy poco en esta Eurocopa y honestamente, salvo excepciones, y una excepción, habría que decirlo, es la Italia de hace 3 años, pero normalmente una cosa es el mejor equipo en la fase de grupos y otra cosa muy distinta, el equipo que acaba siendo campeón y deja totalmente en el olvido. Ya nadie se acuerda. ¿Quién se acuerda quién fue el mejor equipo en la fase de grupos de cualquier mundial o de cualquier Eurocopa? Tiene mucho mérito lo hecho por España hasta ahora, pero no va a quedar en la memoria, salvo que pueda trascender. Y para ello tendrá que vencer a Alemania. No creo que esté lista. No creo que esté lista por la juventud y por la falta de gol. Porque aunque contra Croacia generó 3 y metió las 3, lo natural es que sea un equipo al que le cueste mucho. Y contra Italia, por ejemplo, luce España, le pasa por encima, da la exhibición de esta Eurocopa y gana 1-0. Y gana 1-0 gracias a un autogol totalmente evitable, muy tonto. Hay de autogoles a autogoles y vaya que hemos visto diferentes autogoles en este Euro. Y el de Calafiori fue un autogol de los realmente torpes. Y España pudo haber empatado ese partido y no habría sido la primera vez en que España juega muy bien, pero no gana. Y creo que ese escenario se puede repetir contra Albania, aún jugando contra suplentes, aún cuando Ferran Torres pudo meter gol. Otra vez vimos que el gol, que es tan importante en el fútbol, sobre todo a partir de octavos de final, no se le da a esta selección, que me imagino va a llegar muy bien al Mundial de 2026, pero que creo que no va a superar a Alemania. Se va a quedar en cuartos de final España. Francia contra Portugal en cuartos también me parece muy probable. Tampoco veo a Eslovenia ni a Bélgica poder evitar un duelo entre dos selecciones que deberían ser mucho mejor de lo que son y ojalá lleguen a un buen nivel cuando se encuentren en cuartos de final en lo que sería la reedición de la Eurocopa 2016. Y en esta reedición, duelo Kylian Mbappé contra Cristiano Ronaldo, futuro y pasado del Real Madrid. Creo que Portugal avanzaría a semifinales. Si se da el Austria contra Países Bajos, como estoy proponiendo, no será una revancha que tuvo que cocinarse durante 8 años como la de Portugal y Francia, sino simplemente una semana, ¿no? Porque se enfrentaron en la tercera ronda de la fase de grupos y Austria fue muy superior a Países Bajos. Países Bajos tiene mejores futbolistas, pero Austria los utiliza mucho mejor y está mucho mejor dirigida. Tiene las ideas muy claras Ralf Rangnick. Al inicio de los partidos somete, agobia, anota, se echa para atrás y cuando menos lo espera el rival lo machaca al contragolpe. Lo hizo en contra de Polonia y lo repitió en contra de Países Bajos y creo que en cuartos de final Ronald Koeman no va a tener la lección aprendida si es que llega a esas instancias tras vencer a Rumania. Confío en que Austria no se vea sorprendida por Turquía, habrá que verlo. Y una vez que lleguen
a jugar este hipotético partido de cuartos de final, veo a Austria avanzando sorprendentemente a semifinales. Italia-Inglaterra es una semifinal adelantada porque aunque después de lo visto nadie pondría a Italia o a Inglaterra como candidatos a semifinales porque su fase de grupos dejó mucho que desear, la realidad es que viendo el cuadro te das cuenta que ¿quién si no? ¿Quién va a llegar a la final si no es a través de este hipotético duelo que todavía estamos por ver si acaba dándose en cuartos de final? Porque nadie garantiza que Inglaterra ni mucho menos Italia puedan avanzar más allá de octavos de final. Pero si se da este duelo, creo que apostaría por Inglaterra. Creo que las soluciones a los problemas inmensos que tiene Inglaterra son menos complejos que los que está experimentando ahora mismo Italia. Es muy duro encontrar aquí a un vencedor, pero Inglaterra, yo calculo que en el momento en que Southgate se dé cuenta o alguien le diga retrasa a Jude Bellingham que acompaña a Declan Rice, olvídate del nuevo Bellingham que brilla como mediapunta en el Real Madrid. Aquí en Inglaterra tiene que volver a su posición natural, que juegue junto a Declan Rice y que libere el espacio para ver si Foden, si es que supera sus problemas personales, logra jugar mejor que Bellingham en esa posición y no perderse pegado a la banda como lo ha hecho a lo largo de la fase de grupos. Creo que con un solo movimiento se pueden solucionar bastantes de los problemas de Inglaterra. Veremos si Southgate da con la clave. Lo cierto es que lo veo un poquito más que a Italia en este duelo para meterse a semifinales. A Alemania le vendría de perlas mi pronóstico, porque si llega a ser Portugal, ya están en la final. Es increíble porque siempre se enfrentan y siempre gana Alemania. Solo en lo que llevamos de siglo ocurrió en el Mundial de 2006, luego en la Euro de 2008, después en la Euro de 2012, luego en el Mundial de 2014, más recientemente en la Euro de 2020, y el equipo de Cristiano Ronaldo ha perdido las 5 veces con Alemania y me temo que de enfrentarse en semifinales será la sexta. Cuando veo un partido de la selección inglesa, no sé ustedes, pero yo me siento maltratado, ¿no? Tienen peor servicio al cliente, al consumidor, que Francia, que de por sí no te hace sentir bienvenido como espectador a sus partidos, no te la ponen fácil. Pero le han salido las cosas a ambas selecciones, cada una a su nivel. Obviamente Inglaterra todavía sin poder cumplir el objetivo de salir campeón de algo, pero aunque Inglaterra sigue decepcionando, sobre todo con el juego, y no alcanzando los resultados que promete, sí es cierto que está llegando con Southgate mucho más lejos de lo que llegaba con otras selecciones y otros técnicos más prometedores, pero Inglaterra quedaba eliminada en fase de grupos o en octavos de final o a lo sumo en cuartos de final. Y con Southgate, con mucha suerte, como he dicho, porque hay que tener este camino, ¿no? ¿Qué hacemos con este camino que tiene Inglaterra? ¿A quién escogemos? ¿Digo que Austria va a llegar a la final? ¿O cuál de estas 8 habrían puesto ustedes? Una tiene que llegar a la final y no sé cómo, pero Inglaterra lo va a hacer porque no fue mucho peor que lo que venía haciendo en la Eurocopa pasada, donde también se metió a la final, o en el Mundial pasado, donde solamente Francia evitó que avanzara más la selección inglesa, o en el Mundial de Rusia 2018, donde le tocó también un camino libre hacia la final y llegó hasta que Croacia le dijo aquí nomás. Veo a Inglaterra superar a Austria en semifinales y bueno, a ver qué pasa en contra de Alemania. Y es así como llegamos, y que conste que se los dije yo primero, a la gran final, Alemania contra Inglaterra. ¿Quién lo iba a decir? Alemania, Inglaterra, la reedición de la mítica final de la Copa del Mundo de Inglaterra 66, de las semifinales de la Eurocopa 96 que se jugó en Inglaterra y en la que avanzó Alemania hasta la final por la vía de los penales. Y más allá del fútbol, ¿qué les voy a contar yo sobre la historia, la rivalidad que hay entre Alemania e Inglaterra? Alemania contra Inglaterra va a ser la final de la Eurocopa y ahora sí va a perder Inglaterra. Alemania va a ser campeón de la Euro. Julian Nagelsmann
va a encontrar y recuperar el ritmo que se vio con la selección ante Escocia. Musiala, Wirtz y compañía van a combinar con Kroos y con un Havertz que va a estar mucho más cómodo. Füllkrug va a anotar cuando sea necesario, como lo ha hecho hasta ahora, y va a fluir esta selección alemana cada vez más hasta consagrarse por cuarta vez en su historia campeona de Europa. Díganme lo que piensan, aunque sea bueno, sobre estos pronósticos y nos vemos en la próxima entrega.